Amnistía Internacional existe desde hace 50 años. ¿Quién forma parte de esta organización? ¿Cómo se financia? ¿Quién decide sus posiciones políticas? Y aún más importante, ¿se le hace caso? Con nosotros en iTalk, Philippe Hensmans, director de Amnistía Internacional de Bélgica. Señor Hensmans, buenos días y gracias. Hemos entrevistado a unas personas en Bruselas que quieren hacerle algunas preguntas. Aquí va la primera. Buenos días, me llamo Aude y vivo en Bruselas. Me gustaría saber, señor presidente, cómo concilian los derechos humanos universales con las especificidades étnicas, culturales, etcétera. Una pregunta general. Llevar el fular islámico o la cuestión de los derechos de los homosexuales en algunos países son cuestiones religiosas o culturales. ¿Cómo determinan su posición? Basándonos en el derecho internacional que determina unas reglamentaciones que nos permiten pronunciarnos sobre ciertas cuestiones. ¿De qué tipo? ¿La Declaración Universal? No, la Declaración Universal no es una ley, es una declaración, mientras que los pactos internacionales, por ejemplo, son mucho más precisos y de alguna manera obligatorios. En segundo lugar, partimos del principio de que un derecho no puede contradecir a otro. Así que una tradición cultural no se convierte en un derecho cultural mientras que contradiga otros derechos. La escisión, por ejemplo, no es un derecho. Pero existen casos muy delicados, como el de la mujer palestina Hana Shalabi. Los israelíes, por ejemplo, dicen que pertenece a la yihad islámica. Ella estuvo en huelga de hambre durante 40 días para ser transferida al territorio palestino. ¿Qué posición tomar en un caso tan delicado? Bien, siempre tratamos de tener en cuenta el derecho internacional o el derecho humanitario según el caso, porque si se trata de un conflicto, entonces recurriremos al derecho internacional. También hay que considerar los derechos de los más débiles y los más desfavorecidos. Eso es difícil, ¿no? Siempre es difícil, pero nuestro papel consiste en tratar de interpelar a los gobiernos con nuestra fuerza y el apoyo del derecho internacional, pues finalmente son los gobiernos los responsables del destino de sus ciudadanos. Segunda pregunta para el señor Hensmans. Buenos días, me llamo Ons, soy de Bruselas. Quería saber a dónde va realmente el dinero que se colecta en las calles para Amnistía Internacional. He buscado en el sitio web, he puesto la palabra clave presupuesto, pero es un poco difícil encontrar datos. ¿De cuánto dinero disponen? ¿Son las cuotas de los socios? Porque no tienen dinero de los gobiernos. No. Para la Bélgica francófona, puesto que es la que mejor conozco, el presupuesto es de 4 millones de euros. 1 millón sirve para financiar el movimiento internacional, es decir, apoyar a las secciones de los países del sur, la investigación, las campañas a nivel internacional y el trabajo de lobby para las altas instancias. El resto sirve para financiar las campañas locales. No somos una organización humanitaria ni una organización de desarrollo, es decir, no transferimos el dinero directamente. Nosotros no estamos para construir hospitales ni intervenimos en caso de catástrofes naturales. ¿Qué parte se va en pagar sueldos y campañas publicitarias? En la Bélgica francófona, 1,2 millones de euros se va en sueldos. De los 4 millones del total, invertimos 32.000 euros en campañas publicitarias y trabajamos con personas que colaboran gratuitamente con nosotros. ¿Y cuántos empleados tienen en el mundo? En el mundo pienso que debemos ser alrededor de 1.000. De acuerdo. Tercera pregunta para Amnistía Internacional aquí en iTalk. Soy Francis Daza, estudiante Erasmus en Bruselas, vengo de Sevilla y mi pregunta es ¿hasta qué punto Amnistía Internacional es influyente en la sociedad hoy día? Lo que le decía al principio de la emisión, ¿quién les hace caso? Bastantes gobiernos. Un estudio de una universidad en Estados Unidos sobre cuál es el think tank más influyente del mundo cita Amnistía, al menos en las cuestiones de derechos humanos y de política internacional. Es normal, porque siempre les suena bien citar a Amnistía Internacional, ¿no? Pero ¿les hacen caso de verdad? ¿Tienen ejemplos concretos de algún gobierno que haya cambiado de posición? En primer lugar, si se toma el ejemplo de la pena de muerte, cuando comenzamos nuestra lucha contra la pena capital había 16 gobiernos abolicionistas. Hoy en día la tendencia se ha invertido y solo quedan 20 países que mantienen la pena de muerte. Cuando empezamos, la Convención sobre la Tortura no existía ni tampoco la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son sus medios de presión? ¿Se reúnen con los miembros de los gobiernos del mundo? ¿Les reciben, por ejemplo, en países como Siria? No, Siria no nos deja entrar. Lo que hacemos entonces es hablar con las organizaciones de defensa de los derechos humanos que se ocupan de los refugiados. En los 2 pasados meses, solo en Bélgica hemos visitado una docena de embajadas.
embajadas. Hoy nos recibieron en la embajada de Burundi para hablar de los acontecimientos que están ocurriendo. Así que nos encontramos con muchos gobiernos y embajadores y presionamos a nuestros propios gobiernos para que también ejerzan presión. ¿Cuáles son sus medios de presión? Hacer lobby, estar muy presentes en los medios de comunicación, organizar acciones y además el embajador de Burundi me decía, recibimos miles de cartas de miembros de Amnistía Internacional que nos piden que cambiemos nuestro punto de vista. De acuerdo, otra pregunta para Amnistía Internacional. Es una pregunta de Wan Sakshak que voy a traducir. ¿Los turcos respetan los derechos de los ciudadanos kurdos? Si es así, ¿qué significan las masacres de kurdos aún hoy en día? Es la síntesis de esta pregunta sobre un problema muy específico. No, de hecho hay muchos problemas de las violaciones de los derechos fundamentales de los kurdos en Turquía y hemos denunciado estos actos en diversas ocasiones, sobre todo tras los últimos acontecimientos de bombardeos y ataques por parte de Turquía. Exigimos explicaciones a Turquía sobre su política hacia los kurdos y también en relación a las detenciones masivas. ¿Y tienen respuestas? A veces, pero lo que nos importa es que otros países ejerzan presión sobre Turquía escuchando y documentándose con nuestro material. Tenemos otra pregunta escrita de Gunther, desde Alemania. Voy a leerla. ¿Qué va a ser del derecho de residencia europea, sobre todo en tiempos de crisis en los que no hay bastante trabajo para todo el mundo? ¿Amnistía Internacional tiene algo que decir? Sí, tenemos algo que decir. Creo que desgraciadamente hay en Europa una tendencia a replegarse sobre sí misma y no dejar entrar más que a algunos cerebros y a atraer a esos cerebros hacia las empresas. Pero al mismo tiempo que hay un rechazo, cada vez más se pretende alejar hacia otros países a los solicitantes de asilo. Por ejemplo, en Libia los subsaharianos representaban el 30% de la población libia. Ahora están hacinados en campos de concentración financiados por la Unión Europea. Es una pena, pues de hecho los flujos de población no son tan gigantescos. Si tomamos otra vez el ejemplo de Bélgica, las solicitudes de asilo en nuestro país se han reducido a la mitad en relación a hace 10 o 15 años, lo que significa que no estamos confrontados a una afluencia masiva, pero tenemos que asumir responsabilidades porque el derecho internacional está ahí y nos recuerda que en otros tiempos necesitábamos el derecho de asilo, derecho que hemos de conceder también a otros. Última pregunta, señor Hensmans. Ha dicho que las decisiones a veces son muy delicadas. ¿Amnistía Internacional a veces se equivoca? Sí, pero rara vez ocurre. Hace 30 años que trabajo para Amnistía Internacional. Por ejemplo, en el caso de la mentira sobre las incubadoras en Kuwait, investigamos en 3 ocasiones sobre el terreno y desgraciadamente nos engañaron, nos equivocamos y de hecho lo reconocimos. ¿Y qué hacen para reconocerlo? Lo decimos y publicamos un comunicado en el que lo admitimos. Muchas gracias, Philipp Hensmans. Gracias por haber hecho sus preguntas aquí en iTalk. Nos vemos en otra edición de iTalk con más preguntas a nuestro invitado. Más detalles en nuestra página web. Gracias.